El olor a nardos siempre me transporta a esa noche. Es curioso cómo funciona la memoria. Como un perfume que para el mundo es sinónimo de elegancia o romance. Para mí es el heraldo del infierno. Es el olor de mi jaula dorada. El aroma que mi padre exigía que impregnara cada rincón de nuestra casa. Decía que era el perfume de la pureza. Ahora sé que lo usaba para enmascarar el hedor a podredumbre que emanaba de su alma. Yo vivía en un castillo, o eso decían las revistas de sociedad, una mansión de mármol frío, con techos tan altos que parecían un cielo lejano e inalcanzable. Pero los techos altos solo hacen que los gritos resuenen más, y el silencio, un silencio pesado y denso como el terciopelo de las cortinas, se vuelva más ensordecedor. Yo era la princesa de ese castillo, la hija única de Damián Ferrer, el hombre que movía los hilos de la economía del país con una sola llamada telefónica. Para el mundo exterior, yo era la niña de sus ojos, su mayor tesoro. Y en cierto modo, era verdad. Pero no de la forma en que un padre atesora a su hija. Mi padre me miraba como un tasador mira una joya antigua. No con amor, sino con el brillo de la codicia en sus ojos, calculando mi valor. Recuerdo perfectamente el día en que todo empezó a tener un sentido macabro. Tenía 16 años, era una de esas noches de negocios en casa, así las llamaba él. Noches en las que la casa se llenaba de hombres con trajes caros, risas graves, y el humo azul de los puros más exclusivos, hombres cuyos rostros aparecían en las portadas de los periódicos financieros, hombres que decidían el destino de miles de personas con una firma, y yo como siempre tenía que estar presente. Mi madre entró en mi habitación sin llamar, nunca llamaba. Las puertas en esa casa eran meras sugerencias, sobre todo para mí. Llevaba en sus manos un vestido. No era un vestido, era una ofensa, una cascada de seda blanca, casi transparente, que se ceñía al cuerpo de una forma que me hacía sentir desnuda incluso antes de ponérmelo. «Es para esta noche, cariño», dijo con esa voz suave y vacía que usaba cuando sabía que estaba participando en algo terrible. Sus ojos no se encontraron con los míos. Se fijaron en un punto abstracto en la pared, justo por encima de mi hombro. Mi estómago se convirtió en un nudo de hielo. «¿Por qué tengo que llevar esto, mamá? Es demasiado». Mi voz era un susurro, el último vestigio de una rebelión que sabía inútil. Ella suspiró, un sonido casi imperceptible, el aire escapando de un globo pinchado. Se acercó, y me acarició la mejilla con dedos fríos. «Tu padre quiere que estés preciosa, son invitados importantes, ya lo sabes». Asterisco lo sé asterisco pensé, asterisco lo sé demasiado bien asterisco. Sabía que no se trataba de estar preciosa. Se trataba de ser un objeto de exposición. Un trofeo más en la vitrina de mi padre. El más valioso de todos. Me puse el vestido. La seda era fría contra mi piel, como las manos de un fantasma. Me sentía violada por la simple tela. Mi madre me observó, su rostro una máscara de neutralidad. Pero vi el temblor en su labio inferior antes de que lo controlara. Ella lo sabía. Sabía lo que significaba ese vestido, esas miradas, esa noche. Y su silencio era un grito que me dejaba sorda. Era su forma de complicidad, un cuchillo que giraba lentamente en mi espalda, sostenido por la mano que se suponía que debía protegerme. «Perfecta», musitó, más para sí misma que para mí. «Baja en 10 minutos, tu padre te espera en el salón principal», y se fue, cerrando la puerta detrás de ella, dejándome sola con mi reflejo. La chica del espejo me devolvía una mirada aterrorizada. Tenía el pelo largo y oscuro, los ojos grandes y asustados de un ciervo atrapado en los faros de un coche. Y llevaba un vestido que gritaba todo lo que yo me veía obligada a callar. Por un momento sentí un impulso salvaje de rasgarlo, de romper el espejo, de gritar hasta que las paredes de mármol se agrietaran. Pero me contuve. El miedo era un perro guardián bien entrenado. Me mordía los tobillos cada vez que intentaba escapar. Respiré hondo, el aire no llegaba a mis pulmones. Asterisco solo una noche más. Sobrevive a esta noche asterisco, me repetía como un mantra. Una mentira que me había contado tantas veces. Bajé la gran escalera de caracol, cada escalón era un paso hacia el cadalso. El murmullo de las conversaciones se detuvo cuando aparecí en lo alto. Sentí sus ojos sobre mí, docenas de ojos. Ojos de depredadores. No veían a una adolescente, veían un producto, una inversión, una mercancía. Mi padre estaba al pie de la escalera. Sonreía, una sonrisa amplia y depredadora, que no llegaba a sus ojos fríos como el acero. Llevaba un esmoquín impecable y olía a coñac caro y a poder. Me tendió la mano.
Su tacto era posesivo, la mano de un dueño, no de un padre. «Ah, aquí está mi princesa», proclamó, su voz retumbando en el silencio repentino. «No es una belleza, caballeros, la joya de la corona de la familia Ferrer». Las risas y los murmullos de aprobación llenaron el aire. Sentí el calor subir a mis mejillas, una vergüenza tan profunda que me quemaba por dentro. Me condujo por el salón, presentándome a cada uno de esos hombres. Sus manos rozaban la mía durante demasiado tiempo, sus miradas recorrían mi cuerpo cubierto por esa seda transparente, desnudándome con una descarada lentitud. Sonreían, me decían lo encantadora que era, pero sus ojos decían otra cosa. Hablaban de cifras, de posesión, de poder. «Este es el señor Morales», decía mi padre, un viejo amigo y socio, siempre ha tenido un gusto exquisito para el arte. El señor Morales, un hombre calvo con una sortija de oro tan grande como un huevo de codorniz, me tomó la mano y la besó, sus labios húmedos y fríos. Su mirada se detuvo en mi pecho, sentí náuseas. Y así continuó la procesión. Cada presentación era una pequeña muerte. Cada sonrisa forzada era un trozo de mi alma que se desprendía. Yo era una muñeca de porcelana, moviéndome y sonriendo a voluntad de mi titiritero. Mi padre. La noche avanzaba en una neblina de alcohol y conversaciones vacías. Me obligaron a sentarme en un sofá de cuero, en el centro de la sala, mientras ellos hablaban de negocios, de política, de sus yates y sus esposas trofeo. Yo era parte del decorado, la pieza central. De vez en cuando, alguno de ellos se giraba para mirarme, como si comprobara que su posible adquisición seguía allí. Mi mente empezó a divagar, a construir muros para protegerme. Pensaba en los libros que leía a escondidas en mi habitación, en mundos donde las chicas eran heroínas y no mercancías. Pensaba en la posibilidad de huir, una fantasía tan lejana y dolorosa como una estrella moribunda. ¿A dónde iría? ¿Quién me creería? Era la princesa de Damián Ferrer. Mi vida era un cuento de hadas. Nadie quería ver la oscuridad que se escondía tras las páginas doradas. Fue entonces cuando mi padre se puso en pie y tintineó una copa con un tenedor. El silencio volvió a caer, esta vez más denso, más expectante. Todos los ojos se volvieron hacia él. Y luego, hacia mí. «Caballeros», comenzó, su voz untada en una falsa jovialidad. «Gracias por acompañarnos esta noche. Como saben, en los negocios, siempre busco las mejores oportunidades, las inversiones más puras, las más exclusivas, y esta noche, tengo algo verdaderamente único que ofrecer». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No entendía sus palabras, pero sentía el peligro en ellas. Era como oír el siseo de una serpiente en la oscuridad. Se acercó a mí, su sombra me cubrió por completo. Me puso una mano en el hombro, sus dedos apretando con una fuerza que me dolió. «Mi hija, mi Elena, pura, intacta, una obra de arte que no ha sido manchada por el mundo». El aire se volvió espeso, podía oír mi propio corazón latiendo en mis oídos, un tambor frenético y desesperado. Miré a mi madre. Estaba de pie en un rincón, junto a la chimenea apagada, con una copa de champán en la mano. Su rostro era una estatua de mármol. No me miraba. Miraba el fuego inexistente. «Muchos de ustedes han mostrado interés», continuó mi padre, saboreando cada palabra. «Han admirado la belleza, la gracia, la inocencia. Y como buen anfitrión, y mejor hombre de negocios, he decidido que es hora de que esta joya encuentre un dueño digno». El mundo se detuvo. Las palabras flotaban en el aire, venenosas e incomprensibles. Asterisco. ¿Dueño? ¿Qué quiere decir con dueño? Asterisco. Mi mente se negaba a procesarlo. Esto no podía estar pasando. Era una pesadilla. Una horrible pesadilla de la que iba a despertar en cualquier momento, pero no desperté. Mi padre me agarró del brazo y me obligó a ponerme en pie. Me arrastró hacia el centro de la habitación, bajo el gran candelabro de cristal que goteaba luz sobre nosotros. Me sentía como un animal en un matadero. Los hombres formaron un semicírculo a nuestro alrededor. Sus rostros ya no eran sonrientes. Eran máscaras de codicia, de lujuria fría y calculadora. «Como pueden ver», dijo mi padre pasando una mano por mi espalda haciendo que la seda se pegara a mi piel, «es perfecta, sin un solo defecto». Su mano se detuvo en la cremallera del vestido. Asterisco. «No, no, no, por favor, no, asterisco». El grito estaba en mi garganta, un animal salvaje arañando por salir. Pero no salió. El pánico me había paralizado, me había robado la voz, el aliento, la vida.
Con un movimiento lento y teatral, mi padre bajó la cremallera. El vestido se deslizó por mis hombros y cayó a mis pies en un charco de seda blanca. Me quedé allí, de pie en medio de esa sala llena de monstruos, completamente desnuda. El silencio fue roto por una inhalación colectiva. Sentí 1.000.000 de ojos quemándome la piel. Me abracé a mí misma, un gesto inútil de protección. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes y silenciosas, trazando caminos de humillación por mis mejillas. Y entonces mi padre, el hombre que me dio la vida, pronunció las palabras que me la arrancaron para siempre. Levantó su copa, como en un brindis, y su voz resonó, llena de orgullo y perversión. «Es virgen», gritó, «pura y sin tocar, ¿quién la quiere?». Fue como si una bomba hubiera estallado dentro de mi cabeza. El sonido se desvaneció, las caras se volvieron borrosas. Me disocié. Sentí que mi espíritu abandonaba mi cuerpo flotando hacia el techo alto, mirando la escena desde arriba. Veía a una niña desnuda y temblorosa. Veía a un grupo de hienas rodeándola. Y veía al líder de la manada, su propio padre, subastándola como si fuera un trozo de carne. No oí las ofertas. No vi quién pujaba. Mi mente se había cerrado, una fortaleza de hielo para proteger lo poco que quedaba de mí. Solo recuerdo el flash de una cámara, el sonido metálico de un obturador, y luego la oscuridad. No sé si me desmayé o si mi cerebro simplemente decidió apagar el interruptor del horror. Cuando volví en mí estaba de vuelta en mi habitación. El vestido blanco estaba tirado en el suelo como una piel de serpiente desechada. Yo estaba en la cama, cubierta con una manta. La puerta estaba cerrada con llave desde fuera. Me quedé allí, mirando el techo, durante horas. No lloré, no grité, estaba vacía, hueca. Era un caparazón, un objeto. Me habían robado mi humanidad. Mi padre me la había arrancado, y la había vendido al mejor postor. Y mi madre lo había permitido. Su silencio había sido el martillo del subastador. Poco a poco, a medida que la noche daba paso a un amanecer gris y enfermo, el vacío empezó a llenarse. Pero no se llenó de tristeza ni de miedo. Se llenó de algo frío, duro y afilado como el cristal roto. Se llenó de rabia. Una rabia pura, helada, que me recorrió las venas y me devolvió la vida. Me levanté de la cama y me miré en el espejo. La chica asustada había desaparecido. En su lugar, había una extraña. Una mujer con los ojos de una superviviente, ojos que habían visto el fondo del abismo y habían decidido escalar para salir. Toqué el cristal frío del espejo. Vi a la niña que fue, a la princesa rota. Y le hice una promesa. Le juré que no descansarían. Le juré que el hombre que nos había hecho esto, y todos los que habían participado en su circo de depravación, pagarían. Pagarían con todo lo que tenían, con su dinero, su poder, su reputación. Con sus vidas. Esa noche, en la soledad helada de mi cuarto de princesa, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi espíritu. Fue la última cadena de la niña que fui. Y en su lugar, nació algo nuevo. Algo oscuro y paciente. Un propósito. Aún no sabía cómo, ni con quién. Solo sabía que la subasta no había terminado. Acababa de cambiar de protagonista. Ahora era yo quien iba a ponerle precio a sus almas. Y estaba dispuesta a pagar cualquier cosa para verlos caer. Sabía con una certeza que me heló los huesos, que no era el final. Era solo el principio de su destrucción. Y yo iba a ser la arquitecta. Mal podía imaginar que mi primera aliada, la pieza clave de mi venganza, estaba más cerca de lo que creía, sufriendo en su propia jaula dorada, esperando, al igual que yo, el momento perfecto para quemar el castillo hasta los cimientos. Mientras mi padre subastaba mi cuerpo desnudo a sus amigos, el único sonido que hacía mi madre era el de su copa de champán al chocar contra sus dientes. Un tintineo rítmico casi musical, que cortaba el silencio expectante de la sala. No era un temblor de nervios, no. Era el sonido de la impaciencia. El metrónomo que marcaba el compás de mi destrucción. Buenos días, mis almas queridas, perdonad que empiece así, tan a bocajarro. Me llamo Elena. O al menos, ese es el nombre que me he ganado el derecho a usar. Hoy tengo 82 años, y los huesos me crujen un poco por las mañanas, sobre todo cuando hay humedad. Os hablo desde mi pequeño piso en un pueblo blanco de la costa de Cádiz, donde el olor a sal y a jazmín se cuela por la ventana y lo limpia todo. Mi mayor preocupación del día es que a mis geranios no les falte agua, y que el trozo de bizcocho de limón que me he preparado para la merienda no se me quede seco. Tengo una pequeña terraza, llena de macetas desconchadas que he ido recogiendo y arreglando. Me gusta la cerámica.
sobre todo el kintsugi. Es ese arte japonés de reparar las cosas rotas con oro. Creen que las cicatrices, las fracturas, no solo deben mostrarse, sino que deben celebrarse porque forman parte de la historia del objeto. Lo hacen único, más bello. Me paso las horas uniendo fragmentos de tazas y platos con un pequeño pincel, y una paciencia que no sabía que tenía. Cada línea dorada que trazo es un recuerdo que pongo en su sitio. Que sano, que transformo. Mi casa está llena de estas hermosas heridas doradas. Como yo. ¿Veis? Esta calma, este sol en la cara, este silencio lleno del zumbido de las abejas. Me ha costado una vida entera construirlo. Y hoy, no sé muy bien por qué, siento que ha llegado el momento de contaros la historia que se esconde detrás de la primera grieta. La más profunda. La que casi me parte en dos. No lo hago por revivir el dolor. Lo hago porque a veces, para cerrar una puerta para siempre tienes que recordar por qué la abriste en primer lugar. Y quizás, solo quizás, mi historia pueda ser el oro para las grietas de alguien más. Así que, si me lo permitís, preparaos un café, o una tila, porque el viaje es largo y oscuro. Pero os prometo que, al final, hay luz. Os prometo que el sol siempre acaba saliendo. Asterisco, asterisco, asterisco. Todo comenzó como suelen comenzar las peores tragedias, con la apariencia de un cuento de hadas. Nuestra casa no era una casa. Era una declaración de poder. Un monstruo de mármol y cristal encaramado en la colina más alta de la ciudad, mirando por encima del hombro al resto de los mortales. Los jardines eran un laberinto de setos perfectamente recortados y fuentes que susurraban secretos de agua. Dentro, el silencio era la norma. Un silencio espeso, casi sólido, que solo rompían los pasos de mi padre sobre el parqué o el eco de sus órdenes al servicio. Yo era la princesa de ese reino silencioso, la única heredera del imperio de Damián Ferrer. Y como toda princesa de cuento, vivía encerrada en la torre más alta. Mi habitación tenía vistas a toda la ciudad, un mar de luces parpadeantes que se extendía hasta el infinito. Me pasaba las noches mirando esas luces, imaginando las vidas que había detrás de ellas. Vidas normales. Vidas donde los padres leían cuentos a sus hijos en lugar de leerles los informes de la bolsa. Donde las madres daban besos de buenas noches en lugar de una lista de las cosas que no debías hacer para no avergonzar a la familia. Mi madre Beatriz era la reina consorte, una mujer de una belleza helada, como una estatua de un museo. Se movía por la casa como una sombra elegante, siempre con la sonrisa perfecta, el traje perfecto, la palabra perfecta. Su especialidad era el silencio. Era una experta en no ver, en no oír, en no sentir. Su complicidad no era ruidosa, era un vacío, un agujero negro que se tragaba cualquier posibilidad de auxilio. Y luego estaba Isabella, la última esposa de mi padre. Él las coleccionaba como si fueran coches de lujo, cambiando de modelo cada pocos años, cuando el anterior empezaba a mostrar signos de desgaste, como él decía. Isabella era diferente. Era más joven que las otras, con unos ojos oscuros y profundos que parecían haberlo visto todo. Al principio la odié. La vi como una usurpadora más, otra muñeca en la colección de mi padre. Ocupaba el ala opuesta de la mansión, y durante meses nuestros únicos intercambios fueron inclinaciones de cabeza tensas en los pasillos interminables. Ella olía a libros viejos y a tierra mojada, no a los nardos asfixiantes que mi padre imponía en el resto de la casa. Eso me intrigaba. Recuerdo una tarde. Yo tendría 15 años. Mi padre había tenido una de sus crisis de furia porque una inversión no había salido como él esperaba. No me golpeó a mí, esa vez. Rompió una vajilla de Limoges pieza por pieza contra la pared del comedor, mientras mi madre y yo permanecíamos inmóviles, como si viéramos una película. Sus gritos eran como granizo contra un cristal. Cuando por fin se fue, dando un portazo que hizo temblar la casa, mi madre simplemente suspiró y llamó al servicio para que limpiara el desastre. «No toques nada, Elena, podrías cortarte», fue lo único que dijo. Yo me quedé allí, mirando los fragmentos de porcelana blanca y azul esparcidos por el suelo. Me sentía exactamente así, rota en 1000 pedazos. Esa noche, no podía dormir. Bajé a la biblioteca a por un libro, algo que me llevara lejos de allí. La puerta estaba entreabierta. Dentro, a la luz de una pequeña lámpara de lectura, estaba Isabella. Estaba sentada en el suelo, rodeada de libros, y en sus manos tenía un trozo de la vajilla rota. Con una delicadeza infinita, estaba pegando los trozos con un pegamento especial y pintando las uniones con un polvo dorado. «¿Qué haces?», susurré desde la puerta. Ella levantó la vista, sin sobresaltarse. Sus ojos no mostraban la pena que yo esperaba, sino una especie de concentración feroz.
Se llama kintsugi, dijo con su voz grave y suave. Es una forma de reparar las cosas. Los japoneses creen que cuando algo se ha roto y tiene una historia, se vuelve más hermoso. Me enseñó el trozo que estaba arreglando. Una flor azul, ahora atravesada por una veta de oro brillante. No se trata de esconder la herida, chiquilla. Se trata de hacerla parte de su belleza. Ese fue el principio de algo. Una alianza silenciosa. No hablábamos mucho, pero empezamos a comunicarnos de otras formas. Me dejaba libros prohibidos por mi padre en mi mesilla de noche. Simone de Beauvoir, Virginia Woolf. A veces, cuando mi padre me humillaba en la cena, sentía su mirada sobre mí, no de lástima, sino de rabia compartida. Era un ancla en medio de mi océano de soledad. Empecé a entender que ella no era una muñeca más, era una prisionera, igual que yo. Y estaba planeando su propia fuga. Los meses pasaron. La tensión en la casa crecía. Mi padre se volvía más paranoico, más controlador. Revisaba mi teléfono, mis lecturas, mis conversaciones. La jaula se hacía cada vez más pequeña. Yo soñaba con la universidad, con irme a estudiar lejos, pero él se reía cada vez que lo mencionaba. Una Ferrer no necesita estudiar, decía. Una Ferrer necesita casarse bien. Y yo me encargaré de encontrarte el mejor postor. La palabra postor me heló la sangre, pero la archivé en el rincón de mi mente donde guardaba las cosas demasiado horribles para ser verdad. Me convencí de que era solo su manera brutal de hablar. La noche de la subasta, la noche que lo cambió todo, empezó como tantas otras, con una cena de negocios. Recuerdo el olor a nardos, más intenso que nunca, casi nauseabundo. Recuerdo la sensación de la seda fría del vestido blanco sobre mi piel, un vestido que mi madre me había obligado a ponerme. Un vestido que era más una insinuación que una prenda. Mientras bajaba la escalera, vi a Isabella de pie junto a la chimenea. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. En su mirada no había sorpresa. Había una advertencia. Un terror frío que se reflejaba en mis propios ojos. Ella lo sabía. Sabía lo que iba a pasar. Y entonces todo se precipitó. Me sentía como si estuviera viendo mi vida desde fuera, como si no me estuviera pasando a mí. Las miradas lascivas de los socios de mi padre, sus manos sudorosas rozando la mía, la sonrisa depredadora de mi padre. Y la máscara de indiferencia de mi madre. Yo era un cordero engalanado para el sacrificio, y todos en esa sala lo sabían. Todos eran cómplices. Todos excepto Isabella, cuya rigidez junto a la chimenea era un grito silencioso de protesta. Yo aún me aferraba a la esperanza, a la negación. Me repetía a mí misma que era solo una cena más, que solo tenía que aguantar unas horas. Me concentraba en las luces de la ciudad a través de los ventanales, en mi plan de escape a la universidad, en los libros que Isabella me dejaba. Me estaba construyendo un pequeño castillo de arena en medio del infierno, un refugio frágil que estaba a punto de ser arrasado por el tsunami. Mal podía imaginar que al abrirse las puertas de ese salón, no solo entrarían los invitados de mi padre, sino que se cerraría para siempre la puerta de mi inocencia. Asterisco, asterisco, asterisco. El momento exacto en que mi mundo se hizo añicos no fue un estruendo, sino un tintineo. El sonido de mi padre golpeando su copa con un tenedor para reclamar silencio. El murmullo de las conversaciones se apagó, y todas las miradas, como polillas a una llama, se volvieron hacia él. Y luego, inevitablemente, hacia mí. Yo estaba sentada en un sofá de terciopelo rojo, sintiéndome absurdamente pequeña, una mancha blanca y vulnerable en medio de la opulencia oscura de la sala. El aire se volvió denso, pesado, cargado de una expectación que me erizó la piel. «Caballeros», comenzó mi padre, su voz resonando con una falsa jovialidad que era más aterradora que cualquier grito. «Gracias por acompañarnos. Saben que mi vida, mis negocios, se basan en un principio: encontrar valor donde otros no lo ven. Adquirir activos únicos, puros, exclusivos. Y esta noche, tengo algo verdaderamente único que ofrecer». Mi corazón empezó a latir con una fuerza desbocada, un tambor sordo contra mis costillas. Asterisco, ¿activos? ¿Ofrecer? ¿De qué está hablando? Asterisco. La lógica intentaba encontrar una explicación racional. Quizás iba a presentar un nuevo proyecto, una empresa revolucionaria. Pero mi instinto, ese animal asustado que vivía en mi estómago, sabía la verdad. Sabía que el activo era yo. Se acercó a mí. Su sombra me cubrió por completo, robándome la luz y el aire. Me puso una mano en el hombro, y sus dedos se clavaron en mi carne con la fuerza de un propietario marcando su ganado. Mi hija, mi Elena, pura, intacta, una obra de arte que no ha sido manchada por el mundo.
El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Podía oír el zumbido de la electricidad en las paredes, el latido de mi propia sangre en mis oídos. Busqué desesperadamente la mirada de mi madre. La encontré al otro lado de la sala. Sostenía su copa de champán con ambas manos, y sus nudillos estaban blancos. Su rostro era una máscara de mármol, impasible. No me miraba a mí. Miraba un punto en la alfombra, como si estuviera estudiando el intrincado patrón persa. Como si nada de aquello tuviera que ver con ella. Su traición era tan absoluta, tan perfecta en su pasividad, que me dejó sin aliento. Muchos de ustedes han mostrado interés, continuó mi padre, saboreando cada sílaba como si fuera un vino añejo. Han admirado la belleza, la gracia, la inocencia. Y como buen anfitrión, y mejor hombre de negocios, he decidido que es hora de que esta joya encuentre un dueño digno. La palabra dueño explotó en mi cerebro. El castillo de arena se desintegró. La negación se hizo añicos. Esto estaba pasando. Realmente estaba pasando. Mi padre, el hombre que me había dado la vida, me estaba vendiendo. Me agarró del brazo, su fuerza era brutal, y me obligó a ponerme en pie. Me arrastró hasta el centro de la habitación, justo debajo del enorme candelabro de cristal que goteaba una luz fría y cruel sobre nosotros. Los hombres, sus socios, sus amigos, formaron un semicírculo a nuestro alrededor. Sus rostros ya no eran amables. Se habían transformado. Eran máscaras de codicia, de una lujuria fría y calculadora. Eran lobos rodeando a su presa. Como pueden ver, dijo mi padre pasando su mano libre por mi espalda, desde mi nuca hasta la base de mi columna, haciendo que la fina seda del vestido se pegara a mi piel como una segunda piel. Es perfecta, sin un solo defecto. Su mano se detuvo en la cremallera del vestido. Asterisco. No. 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 Por favor, no. Asterisco. El grito se formó en mi garganta. Un animal salvaje arañando por salir. Pero se quedó atrapado. Ahogado por el pánico que me había paralizado por completo. No podía moverme. No podía respirar. Solo podía mirar. Miré el rostro del señor Morales, el hombre que me había besado la mano. Y vi el brillo febril en sus ojos. Miré a los demás. Y vi lo mismo. Miré a mi madre. Y vi el vacío. Miré a Isabella. Y vi mi propio horror reflejado en su rostro pálido como la cera. Fue la única que me sostuvo la mirada. Con un movimiento lento, teatral, deliberado, mi padre bajó la cremallera. El sonido fue obsceno en el silencio de la sala. El vestido se deslizó por mis hombros, un susurro de seda muerta, y cayó a mis pies, formando un charco blanco sobre la alfombra oscura. Me quedé allí, de pie, en medio de esa sala llena de monstruos, completamente desnuda. El silencio se rompió por una inhalación colectiva, un jadeo ahogado de deseo y avaricia. Sentí 1.000.000 de ojos sobre mí, quemándome la piel, despojándome de lo poco que me quedaba. Me abracé a mí misma, un gesto inútil de protección, intentando cubrir mi desnudez. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes y silenciosas, trazando caminos de humillación por mis mejillas. Mi cuerpo temblaba sin control. Y entonces mi padre, mi propio padre, levantó su copa como en un brindis. Su rostro estaba exultante, lleno de un orgullo perverso y triunfante, y pronunció las palabras que me arrancaron el alma para siempre. «Es virgen», proclamó, su voz retumbando en la sala, pura y sin tocar. «¿Quién la quiere?». El mundo se desvaneció, los sonidos se convirtieron en un zumbido lejano, las caras se volvieron borrosas manchas de color. Sentí como si mi espíritu abandonara mi cuerpo, flotando hacia el techo alto, mirando la escena desde una distancia segura. Veía a una niña desnuda y temblorosa. Veía a un grupo de hienas rodeándola. Y veía al líder de la manada, su propio padre, subastándola como si fuera un trozo de carne en el mercado. No oí las ofertas. No vi quién pujaba. Mi mente se había cerrado, había construido una fortaleza de hielo para proteger lo poco que quedaba de mí. Solo recuerdo un destello cegador, el flash de una cámara, el sonido metálico de un obturador, y luego, la bendita oscuridad. No sé si me desmayé o si mi cerebro simplemente decidió apagar el interruptor del horror. Cuando volví en mí, estaba de vuelta en mi habitación. El vestido blanco estaba tirado en el suelo como la piel desechada de una serpiente. Yo estaba en la cama, cubierta con una manta de cachemira. La puerta estaba cerrada con llave desde fuera. Era una prisionera en mi propia casa. El premio esperando a ser reclamado. Asterisco, asterisco, asterisco.
El silencio en mi habitación era más ensordecedor que los gritos de mi padre. Me quedé tumbada, mirando el techo, durante horas. No lloré. No grité. Estaba hueca. Un caparazón vacío. Me habían robado mi humanidad. Mi padre me la había arrancado y la había vendido al mejor postor. ¿Y mi madre? Mi madre lo había permitido. Su silencio había sido el martillo del subastador. Poco a poco, a medida que la noche daba paso a un amanecer gris y enfermo, el vacío empezó a llenarse. Pero no se llenó de tristeza ni de miedo. Se llenó de algo frío, duro y afilado como el cristal roto. Se llenó de rabia. Una rabia pura, helada, que me recorrió las venas y me devolvió la vida. No era una rabia caliente y explosiva, era una rabia paciente, calculadora. Una rabia que exigía, no solo supervivencia sino venganza. Me levanté de la cama. El movimiento era lento, deliberado. Me miré en el espejo de cuerpo entero que flanqueaba mi armario. La chica asustada había desaparecido. En su lugar, había una extraña. Una mujer con los ojos de una loba acorralada, ojos que habían visto el fondo del abismo, y habían decidido que no iban a morir allí abajo. Iban a escalar para salir, y arrastrarían a sus captores con ellas al infierno. Toqué el cristal frío del espejo, vi a la niña que fue, a la princesa rota, y le hice una promesa. Le juré que no descansaría. Le juré que el hombre que nos había hecho esto, mi padre, el señor Morales, que según un fragmento de conversación que se había colado en mi mente era el ganador, y todos los que habían aplaudido en su circo de depravación, pagarían. Pagarían con todo lo que tenían. Con su dinero, su poder, su reputación, con sus vidas. De repente oí el sonido suave de una llave girando en la cerradura. Mi cuerpo se tensó. Asterisco. Ya vienen. Vienen a por mí. Asterisco. Me preparé para luchar, para arañar, para morder. La puerta se abrió lentamente. No era mi padre. No era un criado. Era Isabella. Entró en la habitación, y cerró la puerta detrás de ella sin hacer ruido. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos oscuros ardían con una intensidad que nunca le había visto. No me dijo lo siento. No me ofreció palabras vacías de consuelo. Se acercó a mí y puso sus manos sobre mis hombros. Sus manos no temblaban, eran firmes, seguras. Escúchame con atención, Elena. Su voz era un susurro urgente. No tenemos mucho tiempo. Tu padre ha vendido tu virginidad a Morales. Pero el trato va más allá. Es un contrato de matrimonio. Te casarás con ese cerdo en 2 meses. Quieren unir los imperios Ferrer y Morales. Tú eres el sello del contrato. Cada palabra era un nuevo clavo en mi ataúd. Matrimonio. Con ese hombre repulsivo de labios húmedos y ojos de reptil. Sentí una nueva oleada de náuseas. No voy a hacerlo, dije, y mi propia voz me sorprendió. Sonaba extraña, dura como el acero. Isabella asintió. Una pequeña y sombría sonrisa se dibujó en sus labios. Lo sé, por eso estoy aquí. Llevo años planeando mi salida de este infierno, Elena. Años recopilando información, documentos, pruebas de sus negocios sucios, de sus fraudes, de sus traiciones. Pensaba irme sola, pero después de lo de anoche cambiaron las reglas. Esto no es solo una fuga, es una guerra, y no voy a lucharla sola. La miré, y por primera vez vi más allá de la esposa trofeo, vi a una estratega, una guerrera, vi a una aliada. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. Por ahora, nada, tienes que fingir, tienes que ser la hija dócil, la prometida asustada pero obediente. Gana tiempo, yo necesito conseguir algo. Anoche, uno de los criados, sobornado por Morales, tomó una foto, en el momento justo. Cuando estabas expuesta. Tu padre tiene esa foto en la caja fuerte de su despacho. La considera una póliza de seguro, una prueba de tu pureza, para Morales. Pero para nosotros, sus ojos brillaron con una luz peligrosa. Para nosotros, esa foto es un arma, es la prueba que lo destruirá todo. Un pacto sellado en la penumbra de mi cuarto de princesa, entre los restos de mi vida destrozada. No fue un pacto de lágrimas y abrazos, fue un pacto de hielo y fuego. Lo conseguiré, dijo ella, y cuando lo tenga te sacaré de aquí, pero tienes que ser fuerte, tienes que sobrevivir a las próximas semanas, puedes hacerlo. Asentí, ya no era la niña que lloraba, era una soldado preparándose para la batalla. Isabella me dio un pequeño teléfono desechable, solo para emergencias. No lo uses a menos que sea de vida o muerte, yo te contactaré. Ahora,
Vístete. Llora un poco si es necesario. Que te vean rota. Es lo que esperan. Y es lo que nos dará la ventaja. Se fue tan silenciosamente como había llegado. Me quedé sola de nuevo, pero ya no estaba sola. Una extraña esperanza, oscura y afilada, había nacido en mi pecho. Me vestí, eligiendo el vestido más infantil y recatado que encontré. Me lavé la cara, pero no borré del todo las huellas de las lágrimas. Practiqué una expresión de miedo y sumisión en el espejo. Me convertí en la actriz perfecta. Las siguientes semanas fueron el infierno en la tierra. Tuve que soportar cenas con Morales, su mano siempre accidentalmente rozando mi pierna por debajo de la mesa, su aliento rancio demasiado cerca de mi cara. Tuve que sonreír y asentir mientras él y mi padre hablaban de nuestro futuro, de los hijos que tendríamos, de la casa en la que viviríamos. Cada palabra era veneno. Cada sonrisa forzada era un trozo de mi alma que vendía para ganar tiempo. Mi madre actuaba como si todo fuera perfectamente normal, planeando la boda con un entusiasmo macabro, eligiendo flores y menús. Su negación era tan violenta que me dejaba sin aire. Una noche el teléfono que me dio Isabella vibró bajo mi colchón. Un solo mensaje: mañana, 5 de la madrugada, puerta de servicio. Lleva solo lo que puedas cargar en una mochila. Esa fue mi última noche en la jaula dorada. No dormí. Metí en una mochila mi pasaporte, el poco dinero que tenía ahorrado, un par de libros y una pequeña figurita de porcelana de un pájaro. Era lo único que conservaba de mi abuela, la única persona que me había querido de verdad. A las 4:55 de la madrugada, me deslicé fuera de mi cama. Caminé descalza por los pasillos silenciosos de la casa, cada crujido del suelo un latido de mi corazón. Llegué a la puerta de servicio. Esperé. El tiempo se estiró hasta volverse insoportable. Asterisco. ¿Y si no viene? ¿Y si me han descubierto? Asterisco. Entonces, la puerta se abrió. Era Isabella. Llevaba ropa oscura y una expresión tensa. Me entregó un sobre abultado. Aquí está todo. Dinero. Un pasaporte falso con tu nueva identidad. Un billete de autobús a una ciudad del sur donde nadie te conoce. ¿Y esto? Sacó una pequeña tarjeta de memoria. Es una copia de la foto y de los documentos más importantes. La original la tengo yo. Es nuestra póliza de seguro. Vete ahora. No mires atrás. Yo me quedaré. Tengo que terminar lo que empezamos. Te encontraré cuando todo esto acabe. Nos miramos por última vez. No hubo despedidas sentimentales. Solo un asentimiento. El reconocimiento de dos soldados en la misma trinchera. Salí a la noche fría y corrí. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque dependía. Corrí hasta que los muros de la mansión desaparecieron de mi vista. Corrí hasta la estación de autobuses. Compré mi billete con manos temblorosas y me subí al primer autobús que salía hacia el sur. Cuando el autobús arrancó y las luces de la ciudad empezaron a alejarse, me permití mirar por la ventanilla. Vi la colina donde se alzaba mi antigua casa. Una silueta oscura contra el cielo del amanecer. Y entonces, por fin, cuando estuve segura y sola, a kilómetros de distancia de mis monstruos, la presa se rompió. El dolor, el horror, la humillación de las últimas semanas, me golpearon con la fuerza de un huracán. Me encogí en mi asiento, escondiendo la cara en mi mochila, y lloré. Lloré en silencio, con sollozos ahogados que me desgarraban por dentro. Lloré por la niña que fui, por la mujer en la que me habían convertido, y por el futuro incierto y aterrador que me esperaba. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que solo quedó un vacío helado y una determinación inquebrantable. La princesa había muerto esa noche, y de sus cenizas, en un autobús anónimo que se adentraba en la oscuridad, estaba naciendo una superviviente. Asterisco, asterisco, asterisco. Los primeros meses fueron un borrón de miedo y supervivencia. Aterricé en una pequeña ciudad costera del sur, un lugar donde los nombres no importaban y el pasado podía reinventarse. Mi nueva identidad, Ana López, se sentía extraña en mi boca. El dinero que Isabella me había dado no duraría para siempre, así que encontré un pequeño apartamento de una sola habitación encima de una panadería. El olor a pan recién hecho que se colaba por las mañanas era mi único lujo. Encontré trabajo limpiando habitaciones en un hotel de segunda categoría. Las jornadas eran largas y agotadoras. Fregaba los suelos, cambiaba las sábanas, limpiaba los baños de extraños. Mis manos, que antes solo habían conocido la seda y el marfil, se agrietaron y endurecieron. Pero cada ampolla era una medalla. Cada gota de sudor era un bautismo. Me estaba limpiando de mi vida anterior, borrando la suciedad de mi jaula dorada con lejía y esfuerzo.
La soledad era mi compañera constante, una sombra pesada que se sentaba a mi lado en las cenas de pan y sopa, que se acostaba conmigo en el colchón hundido. Las pesadillas eran mi tormento nocturno. Revivía la subasta una y otra vez. Me despertaba gritando, empapada en sudor frío, con el eco de la voz de mi padre en mis oídos. «Es virgen, ¿quién la quiere?». Durante el día, la paranoia me acechaba en cada esquina. Cada coche de lujo que pasaba, cada hombre con traje que veía me hacía encogerme, convencida de que me habían encontrado. Vivía en un estado de alerta constante, mi cuerpo un nudo de tensión. La comunicación con Isabella era esporádica y peligrosa. Usábamos un sistema de apartados de correos y mensajes codificados en anuncios por palabras de periódicos locales. Sus cartas eran breves, casi telegráficas. El león ruge, la serpiente espera. Se ha plantado una semilla de desconfianza en el jardín. Cada mensaje era una pequeña victoria, un recordatorio de que nuestra guerra silenciosa continuaba. Ella era mis ojos y oídos dentro de la fortaleza enemiga y yo era su fantasma, su razón para seguir luchando. Un día, mientras volvía del trabajo, agotada y desanimada, pasé por delante de un pequeño taller de cerámica. La puerta estaba abierta, y el olor a arcilla húmeda me llegó como una bocanada de aire fresco. Dentro, una mujer mayor, con el pelo blanco recogido en un moño desordenado y las manos manchadas de barro, estaba sentada frente a un torno de alfarero. Su rostro estaba sereno, completamente absorto en la pieza que giraba entre sus manos. Había algo en esa imagen, en esa calma creativa que me atrajo. Entré sin saber muy bien por qué. La mujer, que se llamaba Sofía, me miró por encima de sus gafas y sonrió. No me preguntó quién era ni de dónde venía. Simplemente me ofreció un taburete. «El barro lo cura todo», dijo, como si pudiera leer el caos que había en mi interior. Ese día, mis manos tocaron la arcilla por primera vez. Era fría, suave, maleable. Mientras la amasaba, sentí que estaba amasando mi propio dolor, dándole forma, sacándolo de mi interior. Sofía me enseñó a centrar la arcilla en el torno, a sentir su movimiento, a guiarla con una presión suave pero firme. Fue la primera vez en meses, quizás en años, que mi mente se calmó. El zumbido constante de miedo y rabia se apagó, reemplazado por el zumbido del torno. El taller de Sofía se convirtió en mi refugio. Iba todas las tardes después del trabajo. Mis primeras piezas eran torpes, desiguales, muchas de ellas se derrumbaban. Pero no me importaba, el proceso era lo que me sanaba. Aprender a controlar la arcilla me enseñó a controlar mi propia respiración, mis propios temblores. Aprender a aceptar las imperfecciones de una vasija me enseñó a aceptar las mías. Un día, se me cayó una taza que acababa de terminar. Se hizo añicos en el suelo. Las lágrimas de frustración acudieron a mis ojos. Era un recordatorio demasiado vívido de mi propia fragilidad. Sofía se acercó, recogió los trozos con cuidado y me habló del kintsugi. Me contó la misma filosofía que Isabella me había enseñado aquella noche en la biblioteca. «No la tires, Ana. Vamos a hacerla más fuerte, más hermosa». Y así, empecé a aprender el arte de reparar lo roto. Cada línea de oro que pintaba era una afirmación. Asterisco, sobreviví. Estoy aquí. Mis cicatrices son mi fuerza. Asterisco, llené mi pequeño apartamento de estas piezas rotas y reparadas. Eran mi ejército de supervivientes. Mientras yo reconstruía mi alma pieza a pieza en el sur, Isabella demolía el imperio de mi padre en el norte. Sus cartas se volvieron más explícitas. Había conseguido filtrar documentos a un periodista de investigación. Un escándalo fiscal que implicaba a Morales estalló en los medios, su empresa se desplomó. Otro de los amigos de mi padre fue arrestado por fraude. Isabella era una maestra de la manipulación. Usaba la propia codicia y paranoia de esos hombres en su contra, sembrando la duda entre ellos, haciendo que se devoraran los unos a los otros. La foto, la prueba definitiva, era su as en la manga, el arma que nunca necesitaba disparar, pero cuya existencia garantizaba la destrucción mutua si alguien intentaba traicionarla. La caída final de Damián Ferrer no fue un evento dramático, sino una lenta e inexorable decadencia. Perdió su fortuna, su poder, el respeto de sus pares. Se convirtió en un paria. La última carta que recibí de Isabella fue corta. El castillo ha caído. Soy libre. Sé libre tú también. Nunca más volví a saber de ella directamente. Pero años después, leí en una revista económica que una misteriosa inversora, IM, había comprado los restos del Imperio Morales a precio de saldo, y lo había convertido en una exitosa fundación que ayudaba a mujeres víctimas de abuso. Sonreí. La reina prisionera se había convertido en la dueña del tablero.
Yo también era libre. La noticia de la caída de mi padre no me trajo la euforia que había imaginado. Me trajo paz. Un silencio profundo y sereno. La guerra había terminado. Había ganado. Mi victoria no fue presenciar su ruina, sino construir mi propia vida lejos de sus escombros. Compré el pequeño taller de Sofía cuando ella se jubiló. Empecé a dar clases. Encontré alegría en enseñar a otros a encontrar la belleza en sus propias fracturas. Reí por primera vez, una risa sincera y profunda que me salió del alma. Adopté a un perro callejero que se convirtió en mi sombra. Hice amigos, gente sencilla y amable que me quería por ser Ana, no por ser una Ferrer. Mi pequeña vida, la que había construido con mis propias manos manchadas de barro, era mi mayor triunfo. Era mi obra de arte más perfecta, con todas sus hermosas cicatrices doradas. Asterisco, asterisco, asterisco. Y así, los años pasaron. Las estaciones cambiaron, mi pelo se volvió del color de la plata, y las arrugas en mi cara empezaron a contar la historia de una vida vivida, no solo sobrevivida vida. El pequeño taller de cerámica se convirtió en el corazón de mi mundo, un lugar de paz y creación. La niña rota que llegó a esta ciudad con una mochila y un corazón hecho añicos, se había convertido en una mujer que sabía cómo unir los pedazos, tanto los de arcilla como los del alma. Elena Ferrer estaba muerta y enterrada. Ana López, la alfarera, era quien miraba el mar cada mañana y daba gracias por el simple milagro de respirar. He contado mi historia, la he sacado de las profundidades de mi memoria y la he puesto aquí, a la luz. Y al hacerlo, siento como si la última cadena, la más fina, la más oxidada, se hubiera roto. El peso ha desaparecido. Estoy sentada en mi terraza, el sol de la tarde calienta mi rostro. La taza de té que tengo en las manos es una de mis favoritas. Es una pieza de kintsugi, por supuesto. Se rompió en 3 pedazos hace años, y ahora 3 vetas de oro la recorren como ríos de luz. Es irregular, imperfecta, y absolutamente hermosa. Mi viejo portátil está sobre la mesa. Lo uso para ver documentales y para mantenerme en contacto con algunos de mis antiguos alumnos que se han mudado. De repente, un pequeño sonido, una notificación. Es un correo electrónico. No le doy importancia, suelen ser anuncios o noticias. Pero algo en el asunto llama mi atención. Es solo un nombre, Elena. Nadie me ha llamado Elena en casi 60 años. El corazón, ese viejo músculo traidor, da un vuelco. Por un instante, solo un instante, vuelvo a ser esa chica de 16 años en la habitación cerrada con llave. Siento el frío del miedo en mi nuca. Pero es solo un eco, un fantasma. Respiro hondo inhalando el olor a sal y a geranios. Soy Ana, estoy a salvo. Con una mano que tiembla solo un poco abro el correo. El remitente es una dirección extraña, una combinación de letras y números sin sentido. Pero el contenido es inconfundible, es de él. De Damián Ferrer. Mi padre. El texto es largo, divagante, lleno de autocompasión. Me cuenta que está viejo, enfermo, solo, que lo perdió todo, que vive en una residencia miserable, que mi madre murió hace años, consumida por el alcohol y la amargura. Me cuenta que Morales murió en la cárcel, arruinado y olvidado. Me dice que ha pasado las últimas décadas pensando en mí, en el error que cometió. No lo llama por su nombre. No habla de la subasta, de la humillación, del terror. Lo llama aquella desafortunada noche de negocios. Me pide perdón, pero sus palabras no suenan a arrepentimiento. Suenan a egoísmo. No busca mi perdón para liberarme a mí, sino para liberarse a sí mismo. Quiere limpiar su conciencia antes de morir. Quiere que yo, su víctima, le dé la absolución. Me pide que le responda, que le diga que lo perdono, para poder irse en paz. Leo sus palabras una y otra vez, y espero sentir algo, rabia, odio, una oleada de satisfacción por su miseria. Pero no siento nada, absolutamente nada. Es como leer la historia de un extraño, un personaje de un libro que cerré hace mucho tiempo. Su dolor no me toca. Su arrepentimiento llega demasiado tarde y es demasiado pequeño para llenar el abismo que él mismo cavó. Mi victoria final no es gritarle. No es escribirle una respuesta llena de veneno detallando cómo destruyó mi vida y cómo yo ayudé a destruir la suya. Mi victoria no es la venganza. Es esto. Es esta calma absoluta. Esta indiferencia serena. Él ya no tiene poder sobre mí. Su fantasma ya no me persigue. Es solo un viejo triste y patético al final de una vida vacía.
Muevo el cursor del ratón sobre el botón de eliminar. Y hago clic. El correo desaparece. Sin respuesta. Sin acuse de recibo. Sin perdón. Solo silencio. Cierro el portátil. Cojo mi taza de té con ambas manos y siento el calor a través de la porcelana. Bebo un sorbo. El sabor del limón y el jengibre es reconfortante. Miro el horizonte, donde el sol empieza a teñir el cielo de naranja y violeta. El perro se acurruca a mis pies y suspira. Mi paz. Esta es mi respuesta. Mi vida feliz y tranquila es mi respuesta. Cada pieza de cerámica que creo, cada sonrisa que comparto, cada amanecer que contemplo. Todo eso es mi respuesta. He construido un jardín sobre las cenizas de la vida que él intentó quemar. Y mis flores son más hermosas y fuertes de lo que él jamás podría haber imaginado. Así que mis queridos, si estáis pasando por vuestra propia noche oscura, recordad esto. Las heridas sanan. Las grietas pueden llenarse de oro, y la mayor victoria no es destruir a quienes nos hicieron daño, sino construir una vida tan plena y hermosa que su recuerdo se convierta en nada más que un susurro en el viento. Sed vuestros propios artesanos, recoged vuestros pedazos y cread algo nuevo, algo fuerte, algo irrevocablemente vuestro. Ahora, si me disculpáis, el sol se está poniendo, y es un espectáculo que nunca me canso de ver. Os deseo paz y mucha luz.